En este video vamos a aprender a sumar y a restar vectores. Así que primero vamos a empezar sumando. Y tenemos que vamos a sumar al vector A más el vector B. Y vamos a tener como resultado a otro vector que le llamaremos el vector C. ¿Ok? Bueno, ahora que tenemos que el vector A va a tener como componente X 1 y como componente Y menos 2. Y eso también se suele representar de esta manera. X y aquí está el componente Y. Bueno, ahora tenemos que el vector B tiene como componente X 3 y como componente Y el número 4. Y como ya sabes, es exactamente lo mismo. Escribirlo así de esta forma. 3, 4. Componente X y componente Y. Y observa que estos dos vectores son bidimensionales porque ambos tienen dos componentes. Bueno, ahora vamos a sumarlo. Y tenemos que el vector A más el vector B va a ser igual a la suma de los componentes X y a la suma de los componentes Y. Tenemos que 1 es el componente X del vector A y 3 es el componente X del vector B. Entonces sería 1 más 3 igual 4. Y menos 2, que es el componente de Y del vector A, más 4, que es el componente Y del vector B, menos 2 más 4 es igual a 2. Y bien, este vector que resultante lo vamos a llamar vector C y va a tener como coordenadas en X 4 y en Y 2. Y ahora vamos a representarlo de una manera gráfica. Voy a trazar entonces un plano cartesiano que tiene eje Y y eje X. Tenemos entonces el vector A que tiene como coordenada 1 en X y menos 2 en Y. Y voy a graficar el vector en su forma normal. Desde el punto inicial del origen hasta el punto final de intersección de los dos puntos. Sería 1, menos 2. Ahora vamos entonces a graficar el vector B, que tiene como componente 3 en X y 4 en Y. Entonces vamos a poner su punto inicial, lo ponemos desde el punto final del anterior vector. Entonces, a partir del vector A vamos a dibujar el vector B. ¿Qué es lo que me dice ahí? Que avance 3 en X y 4 en Y. Entonces tengo que avanzar 3 en X. 1, 2 y 3. Ahí avancé 3 en X y 4 hacia arriba. 2. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí estará su punto final. Entonces mi vector B se verá de esta manera. Ahora ya podemos imaginarnos el vector resultante, ¿no? Que es la suma del vector A más el vector B. Lo hemos llamado vector C. Y este vector tendrá como punto inicial el origen y como punto final el punto final del vector B o segundo vector. Así que el vector C se verá de esta manera. Desde el origen hasta el final del segundo vector. Ahora mira, ¿cuánto nos salió? Mira, 4 en X y 2 en Y. Entonces sí está bien, ¿no? Es por eso se comprueba que el vector C es 4,2. Ahora vamos entonces a restarlos para que te des cuenta cómo es. Vamos a restar el vector A menos el vector B. Esto va a ser igual a, vamos entonces a poner 1 a restarlo, ¿no? 1 menos 3 igual menos 2. Y vamos a restar sus componentes en Y. Sería entonces menos 2 menos 4. Esto es igual a menos 6. Entonces este vector resultante le vamos a llamar
el vector E. Así que las componentes del vector E serían menos 2 en X y menos 6 en Y. Ahora, entonces vamos a graficarlo. Lo primero que vamos a hacer es mantener al vector A, lo podemos mantener ahí mismo. Solamente que el punto, los puntos del vector B van a cambiar, ¿no? Vamos a ponerlo menos B o B negativo, también se podría decir. Es la misma magnitud, ¿no? Pero en dirección contraria. En lugar de ir hacia adelante, en vez de ir 3 lugares hacia derecha y 4 lugares hacia arriba, entonces ahora como se convierte en negativo, va a ser menos 3 lugares, menos 1, menos 2, menos 3, y luego sería, en vez de subir, vamos a bajar 1, 2, 3 y 4 unidades negativas. Recuerda que se vuelve negativo. Entonces el punto final quedaría aquí más o menos. Es decir, el vector menos B se va a ver de esta manera, más o menos así. Este sería entonces menos B. Ahora, ¿cuál sería entonces el vector resultante? Recuerde que me da como punto inicial el origen y punto final es a donde llega el segundo vector. Entonces ahí nos queda graficado el vector E. Quedaría menos 2 en X y menos 6 en Y.